5 meses, chicos. 5 meses en el canal. Bueno, voy a poner un ratito pausa acá. Y bueno, bienvenidos una vez más al canal de Active Invest SA. El día de hoy les quiero compartir, aparte de los 5 meses que ya tenemos en el canal, quería también compartirles un contenido nuevo sobre el portafolio activo. Voy a hacer un procedimiento algo diferente. Voy a vender una acción para aprovechar en comprar una de las acciones que tenía en ese portafolio que está ahora mismo siendo castigada. Ahora, sin más, empecemos. Y bueno, aquí estamos en nuestro portafolio. Como pueden apreciar, tenemos casi un 9.5% de retorno. O sea, si vendiera ahora mismo todas las posiciones, tendríamos una ganancia de $94. Sin embargo, no voy a hacer eso. Como pueden apreciar, tengo casi todas mis acciones en verde. Tengo Ford que me está dando ya un 33% de retorno. Me gusta mucho esa empresa, así que no pienso vender todavía esa posición. Así que prefiero aún tenerla ahí. Sin embargo, Adobe creo que como tiene $200 en esa posición, o sea, tiene una apuesta un poco más fuerte y ya me está dando casi un 20%, vamos a coleccionar, creo que en este caso pues sería toda la acción porque no tengo más que una nada más. Así que la voy a vender con el propósito de comprar más acciones de Netflix. Y lo haría porque Netflix es una muy buena empresa que me ha gustado. Y entonces no me parece una mala idea en aumentar mis posiciones de forma temporal. Puesto esto es lo que quiero enseñarles. Ya que quiero hacer algo diferente en este caso, quiero mostrarles que cuando uno tiene este tipo de estrategia que yo hago, que es position trading, yo trato de sacar ganancias de alguna acción que ya me está dando un buen retorno para aprovechar en comprar acciones que me gustan, que están dándome un descuento ahora mismo. Y como pueden apreciar, Netflix está dándome un 7% de descuento. Claro que no es lo genial, pero les voy a enseñar también lo que voy a hacer en este caso. Pero bueno, vamos a ir primero por Adobe. Como pueden apreciar acá, hay una diferencia entre compra y venta de como unos 14-15 centavos. Puedo darle vender. Entonces acá yo le voy a dar la primera opción, Sell to Close. Obviamente va a ser una acción. Y vamos a jugar un poquito acá con el tema del límite. Si uno tuviera menos de una acción, y esto también quiero tenerlo muy en claro porque ya me han contactado y me han preguntado sobre ese tema. Si tuvieras menos de una acción, tú tienes que vender en el precio del mercado. Entonces, el precio del mercado quiere decir que tú lo estarías vendiendo exactamente al precio que, ejemplo, la gente está dispuesta a comprar. O sea, si yo le doy ahorita mismo a vender, me lo van a vender a 235 ahora con 0.1. Como pueden ver ahí, que está ahora cambiando. Entonces, es la puja que está en ese momento ahí activa. Yo al precio que quiera venderlo, se vendería a ese precio en particular. Pero bueno, cuando tienes menos de una acción, tú tienes que vender a precio de mercado, obviamente cuando el mercado está abierto. Entonces, en este caso, como tengo una acción y bueno, por motivo de proceso de entrenamiento, nos vamos en límite. ¿Dónde está mi acción? Aquí, acá. Entonces, perfecto. En límite vamos a ponerle casi jugando acá. Lo voy a querer vender exactamente a 235,21. Ahorita está 235,16. Vamos a ver cuánto tiempo nos demora. Siempre le pongo acá incluido horas extendidas e incluso hasta que el mercado cierre. Bueno, está variando mucho los precios. Vamos a ver. Ahorita están 235,16. Y ya he puesto la condición. Que yo quiero venderla en este caso a 235,21. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues ahí edito el video. Mientras se sigue buscando ahí si es que se llega a vender o no, una vez que se venda va a figurar en cash balance, que ahorita mismo no lo está. Vamos a ver. Ahorita mismo ya está en 234, 235,06. Entonces, por motivo de educación, solamente les quiero mostrar que cuando uno vende en condición, simplemente no puede estar ahí pendiente ya, no necesita estarlo. Bueno, y acá vamos a poner una pausa hasta que se pueda llegar a vender la posición. Ok, por si acaso pasaron menos de 3 minutos y acá ya pueden ver una notificación que dice tu orden de vender una acción de Adobe ya ha sido llenada a 235,21. Entonces vamos a abrir acá, desbloquear el tablet. Pip, 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 pip. Regresamos acá. Y como pueden apreciar, bueno, les tengo que decir que lamento informar de que lo que estaba grabando todo ese procedimiento, bueno, se grabó en la computadora bien, pero lo que está grabando en esta tableta no se grabó.
No sé qué pasó. Es un iPad antiguo, así que, bueno, igual es mi culpa. No revisé bien que no está grabando, así que estoy repitiendo esta parte, bueno, para mostrarles qué cosas ya he hecho. Puesto, estaba tratando de ver si podía combinar en volver a grabar algo, pero ya hice algunas operaciones y entonces no sé si se puede hacer con sentido. Entonces, les quiero mostrar que el día de hoy ya he hecho 3 transacciones. Vamos a ver si nos carga. Ok, gracias. Bueno, como pueden apreciar, he vendido ya una acción de Adobe y como pueden ver acá la hora, he vendido el día de hoy, lunes 20 de julio. Por cierto, bueno, ya lo dije, que sí, tenemos 5 meses el día de hoy en el canal, así que bueno, fue vendido a la 1:35 hora del este. Como pueden ahí apreciar, vendí a 235,21 centavos una acción de Adobe. Y compré, como pueden apreciar acá, Netflix. Vamos a ver qué es lo que compré. Y compré 2 acciones de Netflix al precio de 67,57, como pueden apreciar en esta imagen. Ahorita mismo ya está valiendo la presa, como pueden ver abajo, 67,69 es el precio que lo están vendiendo ahora mismo. O sea, ya ha subido un poquito más. Y también he comprado un poquito de Nike. He comprado una fracción porque las acciones de Nike, como pueden apreciar, está valiendo como $43, pero yo solamente contribuí 11,54 porque no tenía más. Como pueden ver, el tipo de orden fue de mercado. ¿Y cuánto lo compré en ese momento? A 43,11. O sea, en el momento que estaba valiendo la acción 43,11 centavos, yo procedí a comprar un pedacito de la acción, o sea, con $11. Y ahorita mismo ya está subiendo el precio a 43,18 por unos centavos nada más. Bueno, una pena de que ya se hizo esas transacciones. Me hubiera gustado mostrarle bien cómo hice esa parte. Me está quedando $89 puesto y vendí la acción de Adobe y son como $200 ahí. Así que si nos vamos en órdenes, en las órdenes abiertas, pueden ver de que ahí están las ventas que aún dejé como en el video anterior, que quiero vender Lululemon, Netflix, Nubank y Ford en diferentes precios. Siempre y cuando, ejemplo, llegue a los 30 o casi 40% de ganancia, bueno, que tome práctica esas condiciones de venta. Sin embargo, como mencioné antes, bueno, lo voy a repetir porque no se habrá grabado. Si una acción que me gusta mucho está muy castigada, yo aprovecho, por más de que una acción que ya haya querido venderla a un 30%, si veo que la otra acción está, ejemplo, dándome un 10% de descuento, pues puedo vender una de las acciones que ya tengo que me está dando ganancia para comprar una acción que está castigada siempre y cuando me está gustando los fundamentos de la empresa. Cosa que he hecho. Y ahora mismo también he puesto una condición que aún sigue abierta de Netflix, que quiero comprar una acción más a Netflix, como pueden ver. Y ahí dice working, discúlpenme, a 67,40. Ya está a punto de que funcione más bien esa compra. Miren, pueden ver, 67,41. No sé si llega ahora mismo. Vamos a ver si lo logra. Uy, miren, perfecto. He comprado mi siguiente acción de Netflix y ya desapareció de aquí a 67,40. Perfecto, he cogido ese clip literalmente en vivo. Como pueden apreciar, acá sale que acabo de comprarla a las 1:55. O sea, ya unos 13 minutos después, porque hace un rato está grabando, se acaba de comprar esta acción a 67,40. Y miren, ya está subiendo. Bueno, por ahí están esos precios. Perfecto, ok. Se pudo comprar una acción literalmente mientras está grabando en ese momento. Y entonces me queda ahora mismo la acción de Inter, que esta es la nueva acción que quiero agregar en este portafolio. Es una fintech que opera sobre todo en Brasil y también en Miami. Y le tengo muchas expectativas a esta empresa, así que bueno, estoy poniéndole comprar a 4. Vamos a ver si funciona. Yo le he puesto la condición de 5,58. Si llega a ese precio, que se compre siempre y cuando en ese momento hay alguien que lo quiera vender a precio de mercado o le haya puesto esa condición de vender ese precio. Obviamente no lo van a poner ahora mismo ese precio de condición de venta, puesto el precio está mucho más caro. Pero bueno, capaz llega a ese precio. Ahorita mismo está entre 5,61 y la venta a 5,62. Bueno, veamos a ver si llega a concretarse esta compra. Ojalá que sí. Pero bueno, vamos de nuevo entonces. ¿Qué es lo que tengo ahora mismo? Como pueden apreciar, Adobe desapareció de este portafolio, a menos a que siga volviendo a caer. Pero por el momento ya no está. Entonces tengo a Intuit, Lululemon, la compañía Ford, Nubank, Nike, que le aumenté ahora posición un poquito, y Netflix sigo bajo. Una pequeña pausa de nuevo en este video, solamente para decirles que si en caso no le han dado like y subscribe, por favor aprovechen en hacerlo. En este tipo de contenido yo les voy a estar compartiendo mis estrategias sin ningún tipo de restricción. Bueno, a menos a que mis brokers me digan no hagas algo en particular.
pero yo les voy a estar dando toda la información de forma gratuita. La mejor forma en la cual ustedes me pueden apoyar a mí y a mi socia es sobre todo si pueden darles like y subscribe acá a nuestro canal. Vuelvo a repetirles, nunca paguen por cursos. Toda la información la pueden conseguir de forma gratuita. Sigan con el capítulo. En el video anterior que les estaba grabando, les estaba compartiendo que el precio de compra promedio que tenía de como casi 73 a 74 dólares. Pero ahora, como pueden apreciar aquí, he hecho tres compras. Bueno, o sea, he comprado 3 acciones en 2 diferentes compras. La primera fue que compré 2 acciones de Netflix a 67,57 y una acción de Netflix a 67,40. Al comprar más barato y mayor cantidad de acciones te permite a que el costo promedio de una acción en particular pueda bajar. Entonces como que he bajado de 73, casi 74 a 70,52. Entonces ahora mi porcentaje de esta acción estoy a un negativo, pero ya un negativo 4%. Entonces está a un negativo creo que 7 a un 8%. Así que eso es una buena idea. Cuando tienes una acción que ya te gustó a un precio y lo ves en descuento y tienes el dinero, o bueno, y si no lo tienes y tienes alguna acción que te está dando ya un buen retorno, puedes aprovechar y hacer este tipo de posicionamiento. Entonces, ese tipo de acción es lo que yo hago pues para tratar de seguir teniendo más oportunidades para futuro. Porque, por ejemplo, si ya tú tienes una acción que te está dando un 20%, la posibilidad que te dé fácilmente ese 20% adicional es un poco más difícil porque ya está en ese momento en su vida. Claro que tarde o temprano te lo va a dar, puede tomar un par de meses, pero si yo veo una oportunidad en ese momento que hay una acción que me está dando un 10%, un 15% de descuento o más, y yo digo, ¿qué pasó ahí? Pues a veces el precio de la acción no justifica cómo le va a una empresa de verdad. Es simplemente el pánico y esa oportunidad tú tienes que verlo que es una oportunidad. Así que bueno, téngalo muy presente. Bueno, hasta el momento tengo ahí mis 22 dólares que está ahí pendiente. Veamos, ojalá pueda comprarse esta acción de Inter. Sigue ahí como entre esa compra y venta de 65,61. Así que no sé si llegue a funcionar. Y bueno, eso sería todo por hoy. Les quiero compartir de que esta semana estaría recibiendo noticias de parte de Webull. Es muy probable que voy a estar recibiendo una nueva promoción para usuarios nuevos en la plataforma de Webull. Vuelvo a repetir, este tipo de broker solamente es para residentes de Estados Unidos. La promoción va a consistir en darle a las nuevas personas que se están inscribiendo en la plataforma de Webull en tener unas acciones de forma gratuita adicional, cosa que es me parece algo genial para alguien que está iniciando recién en el mundo de la inversión. Así que cualquier cosa, ni bien yo tenga la información, se los voy a compartir. Si tienen a alguien interesado en ese punto, pónganlo en los comentarios. Yo puedo ayudar a las personas que necesiten un tipo de ayuda pues para unirlos en este tema, porque recuerden, sea que inviertan en acciones o en ETFs, todo esto les va a ayudar a largo plazo, créanme. Pues por eso que yo me sentí muy motivado en compartir ese tipo de información, ya que yo he visto y lo he experimentado qué tan crucial es uno invertir a su futuro. Invertir en su futuro no solamente quiere decir en el ámbito económico, también puede ser ejemplo en educarse. Tú trata de ser una mejor persona para que el próximo mes, por ejemplo, el próximo Fernando, sepa más que el Fernando del mes pasado, o así como tú te llames. Tú tienes que apuntar a que cada mes tú tienes que saber más y tomar mejores decisiones en tu vida. Eso va a ser una gran diferencia, así que ténganlo muy presente. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.